Buenas noches, amigos desconocidos. Un servidor, Mario Gómez, junto con los compañeros Almu Pérez y José Ruz, nos adentramos una vez más en el maravilloso mundo del misterio. Como siempre, daros las gracias por escucharnos y seguirnos en las distintas redes. Y sin más dilación, dame paso a Almu. Muy buenas noches, Almu. Muy buenas noches, ¿qué tal? Y José Ruz. Muy buenas noches, José. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos, compañeros? Pues una semana más, estamos aquí llevándolo como podemos, deseando que acabe ya el confinamiento, a ver si vamos con la escalada bien y bien. José Ruz, Almu Pérez y Mario Gómez. Llamada 2020. Y ahora nos toca dar las buenas noches a una persona bastante especial en el mundo del misterio, médico de profesión, escritor, investigador, doctor por la Universidad de Málaga, médico fundador de la sección de neuropatía del Colegio de Médicos de Málaga, entre otras especialidades, si no recuerdo mal tiene hasta 6 títulos universitarios, director del programa La Rueda del Misterio, un espacio donde nos sumerge en el fascinante mundo del misterio, con colaboración de historiadores, científicos, periodistas, escritores, todo ello desde el año 2008. Colaborador también muy querido entre los seguidores de Cuarto Milenio y al que me consta que le unen estrecho lazo. Pero lo que realmente nos adentró esta noche es su libro La Última Puerta, un ejemplar que fue desarrollado tras varios años de investigación, de recopilación de testimonios, de horas y horas de experiencias dedicadas a las experiencias cercanas a la muerte. Las ECM, un mundo completamente fuera de nuestro alcance racional, pero del que estoy seguro que hoy vamos a aprender mucho, que nadie dejará indiferente y en el que pasaremos mucho a partir de hoy. Muy buenas noches, doctor Miguel Ángel Pertierra, bienvenido a Llamada a lo Desconocido 20.20. Buenas noches, Mario, José y Almu y todos los seguidores de Llamada a lo Desconocido. Para mí es un placer y sobre todo hablar de un tema que me encanta, un tema que me gusta muchísimo, como es experiencia cercana a la muerte. Fijaros que probablemente después de todo esta debacle que está habiendo con el coronavirus, aparecerán muchos casos sobre esta realidad que está ahí, que evidentemente hay que tipificarla, pero que no podemos negarla. Ajá. Doctor, vamos a adentrarnos de lleno en este tema. Tengo aquí, por suerte, este maravilloso ejemplar de La Última Puerta, escrito por usted, y vamos a ir directamente al grano. ¿Qué es una experiencia cercana a la muerte? Muy buena pregunta y difícil de definir. Fácil de conocer, pero difícil de definir. Es aquel momento donde cuerpo y otro elemento más, en una circunstancia de estrés máximo del organismo, sucede. Se desdobla lo que es la parte corporal de otros elementos, como digo, hay algunos que le llaman alma, hay otros que le llaman espíritu, hay otros que le llaman conciencia, y donde la persona vive una serie de experiencias totalmente diferentes, con un paradigma totalmente distinto al que el cuerpo físico puede tener, entendida como reales, y donde la persona, uno de los elementos que le produce esa transmutación especial, donde hay un antes y después de esa experiencia cercana a la muerte. Bueno, doctor, ¿se podría decir que una experiencia cercana a la muerte es volver a nacer? También, la pregunta es muy buena. ¿Es volver a nacer, volver otra vez al principio? Pues realmente no sabemos si hay un antes de nacer. Hay un profesor chileno que murió hace unos años, Sergio de Peña y Lillo, que habla de la experiencia del túnel y del bardo.
el túnel, ese espacio donde vive la persona en la experiencia cercana a la muerte. Puede aparecer el túnel o no, ya dependiendo de cada experiencia. Y el bardo es el momento que habría entre reencarnación y reencarnación. Ya entraríamos dentro de distintos paradigmas. En los paradigmas orientales está muy claro. Cuando uno viaja a Oriente, a India o a cualquier país de Oriente, te das cuenta que ellos viven la reencarnación como algo real. Estamos en ese bardo, en ese momento de la transmutación, o se genera nueva conciencia, o simplemente somos un cuerpo orgánico. Realmente sería como la diferencia, más que un renacer, la diferencia en que existe algo orgánico y algo no orgánico, algo no físico. Dice un gran investigador, precisamente, de experiencia cercana a la muerte, el cardiólogo holandés Pim van Lommel, que la conciencia no está en nuestro cerebro, no está en nuestro cuerpo, sino hay una conciencia exterior. Realmente muchos compartimos ese concepto y realmente lo que nos hace pensar es que hay un lugar donde puede estar la conciencia, donde el cerebro sería como una especie de receptor, una especie de máquina donde aparecería esa conciencia y sería el catalizador. Igual que la señal de internet nos lleva a nuestro router y el router lo transmite a nuestro ordenador, que sería la persona. Pero realmente la señal de internet está totalmente fuera. Algo así sería parecido lo que sería nuestra conciencia. Yo voy ahí a una pregunta un poco más personal. Sé que antes ejerció en el Hospital Carlos Haya, ha tenido allí muchísimas guardias, muchísimos testimonios, pero también sé que en el 2007 tuvo un accidente de moto y tuvo una experiencia, una ECM, una experiencia cercana a la muerte. ¿Podría contarnos algo sobre ella y cuánto le costó, cuánto tardó en poder contarla? Pues sí, tuve bastante años ejerciendo en el Hospital Carlos Haya, un hospital de tercer nivel, un hospital de estos grandes, como puede haber en las ciudades grandes, pues quizá el hospital más grande de la ciudad, el segundo de la región, realmente un hospital enorme con muchísimas camas, donde yo hacía mis investigaciones sobre experiencias cercanas a la muerte. Y un día, un 25 de julio de 2007, yo me desplazaba. Sabemos que en Málaga la temperatura pues muy buena y que el desplazamiento en vehículo como ciudad grande suele ser caótico. Entonces el desplazamiento en moto, como le pasa a muchísimas personas, pues es la manera pues cómoda, ideal y además que ahorra tiempo y te encuentras muy bien. Como digo, ese 25 de julio de 2007, aproximadamente 14:47, 14:46, pues hay un accidente de tráfico, un impacto contra un vehículo que se salta una mediana. El de la moto siempre digo que hemos tenido siempre y tendremos siempre la de perder. Me trasladan al hospital, entro como todo politraumatizado en aquel momento, con un dolor en el brazo, dolor en el abdomen, dolor por todo el cuerpo. Me trasladan al área de urgencia, pero al área de observación, donde se llevan los pacientes que no se saben todavía qué es lo que tienen, pero que pueden estar graves. Allí lo que ocurre es que una miriada de sanitarios, pues literalmente se tiran encima mía y como muchas veces habíamos colaborado en hacer, pues te quitan la ropa, te ponen sensores, te ponen un suero, te toman la tensión, te toman el pulso de oxígeno. Y bueno, yo seguía con el dolor y cuando escucho el pulsosímetro, el aparato que mide la saturación de oxígeno, y tiene un sonido que cuando es superior a 90, tenemos que tener, lo ideal sería tener el 100%, pero cuando baja de 90, el sonido agudo que emite se convierte en un sonido grave, y más grave cuanto menor es la saturación de oxígeno, significa que no estás respirando bien. El aparato de tensión, un aparato que va en una especie de portasuero, para que me entendáis, te lo ponen y emite también, cuando la tensión es demasiado baja, emite una alarma. Pues recuerdo, sonido grave, estar en la camilla, tumbado con muchísimo dolor, mirar hacia atrás y ver cómo la tensión se había desplomado. A partir de ahí, como el que separa un celofano, un velcro de mi cuerpo,
pues se desplazaba. Siempre me han preguntado, del pie a cabeza, cabeza a pie. Yo sentí de la cabeza a los pies que se desplazaba y de pronto en una región azimutal, desde arriba, veía a mis compañeros pues cómo estaban trabajando, cómo estaban haciendo su trabajo. De hecho, vi entrar un especialista que yo no sabía que estaba ese día de especialista y a un familiar mío también que bueno, llegó en ese momento porque claro, mientras llegaba la ambulancia y demás, le dio tiempo a llegar al hospital. Vi cómo lo sacaban mientras estaba inconsciente, eso es muy importante. Y a partir de ahí, ya digo, viendo como el que ve un teatro, los actores, que eran los médicos, los enfermeros, los auxiliares, todos los sanitarios, pues estaban haciendo su labor. Mi cuerpo era no sé si el protagonista de la obra, pero el centro ahí de la obra, intentando pues reanimar, que ese cuerpo no entrase en un cataclismo de esa hipotensión por el traumatismo abdominal. Como digo, de pronto me veo viajar en un túnel, por eso hablaba de lo del túnel del Bardo. Yo sí vi un túnel, pero no vi una luz al fondo como en otras personas, y eso es muy importante, y después si queréis os explico por qué es importante que no viese la luz al fondo. Y vi como unas luces giraban, una en sentido de la aguja del reloj y otra en sentido contrario de la aguja. Yo me desplazaba como el que se desplaza en moto, pero sin la sensación de viento. En un tercer nivel, por llamarlo de alguna forma, vi pues, en una neblina anaranjada, azulada, con la visión de seres antropomorfos que pasaban. En ese caso, no sé si eran hombres, mujeres, no pude distinguir absolutamente a nadie. Como digo, vi pasar esos seres antropomorfos, pero siempre digo que lo principal de esa zona, igual que el del túnel, era la ausencia de viento. En esa zona era la paz, el bienestar, el estar súper a gusto, podríamos decir. Yo siempre lo digo que si en algún sitio existe el paraíso, estaba ahí. Cuando pasa un tiempo, no puedo calibrar cuánto, como el que cae o se embute en un objeto, entró mi cuerpo o algo en mi cuerpo físico y me encontré. Pues como Dios me trajo al mundo con una sabaneta encima, con suero, con un aparato de tensión, con un aparato de cardiógrafo, todos los médicos y sanitarios alrededor y bueno, fue un antes y un después. Lo que referías tú, Almudena, cuando te pasa eso, o bien le puede pasar como a otras personas que lo cuentan inmediatamente, o bien como me pasó a mí. Yo he tenido casos de personas que lo han contado incluso 35 años después, de dos casos de dos precisamente realizadores de televisión que no se conocen entre sí y cuentan una historia muy similares. A mí me costó mucho entender si aquello había sido realidad o fruto de mi imaginación o los estados de shock. Yo estuve investigando mi historial clínico, estuve investigando todo lo que había ocurrido y hasta 9 meses después, hasta muchos días después, 9 meses que se dice pronto, no estuve capaz o no fui capaz de contarle a nadie lo que me había ocurrido. A partir de ahí, pues bueno, ya he ido contando la historia, ya he ido contando lo que me pasó, incluso me han hecho pruebas, unos exámenes en unas investigaciones que estamos realizando para comprobar qué es lo que ocurrió en ese momento, que al igual que a mí, le ha pasado a otras muchas personas. Entonces, la investigación es no solamente el detallar qué es lo que ocurre, sino intentar ir un paso más allá para intentar qué es lo que ha ocurrido en ese cerebro, en ese cuerpo y saber qué es lo que ha pasado. Como digo, me costó mucho trabajo el contarla, pero ahora, como ocurre con otras muchas personas, tengo el deseo y la necesidad de contaros esta historia vital, al igual que le ocurre a muchas personas y también lo dejé plasmado en un libro que fue La Última Puerta. Tengo muchísimas historias más, pero lo que ocurre con las editoriales y con lo que ocurre con todas estas cosas, no puede uno escribir un libro de 1400 páginas porque hoy en día es inviable, pero cada caso es diferente, cada caso es especial y sí es verdad que todos se unen con ese hilo de Ariadna, donde Ariadna entraba a salvar al laberinto del Minotauro. Bueno, no estoy mis compañeros, pero a mí es uno de las pocas personas con las que he hablado que me ha puesto la piel de gallina. Doctor,
¿Crees que el destino tenía preparada tu propia experiencia cercana a la muerte? Yo soy muy causalista, ¿eh? Cuando me pregunta yo siempre digo si es casualidad o causalidad. Como digo, la causalidad se presenta muchas veces en tu vida. En este caso, la causalidad fue que dentro del complejo hospitalario, como decía, en aquel momento se componía de 4 hospitales y un centro de alta resolución. Yo ese día cambié de puesto, donde tenía que estar, porque faltó un compañero. Me dijeron que si quería ir a ese otro puesto, me parecía mejor, era de mucha menos carga y era pues como un día más relajado dentro de lo que cabe. De hecho, hasta el tipo de moto, yo en aquella época tenía 3 motos, hasta el tipo de moto yo bajé con la llave de una moto y cuando llegué al garaje, subí a casa y cogí la otra moto. Por lo cual, si no se hubiera dado una serie de circunstancias, no hubiera tenido el accidente y no me hubiera pasado, no hubiera realizado ese cambio en mi vida ni la experiencia cercana a la muerte. Al igual que eso, en la vida me ha demostrado que existen muchas causalidades que te pueden salvar la vida, ¿eh? No solamente causalidades de un accidente y que pueda ser muy grave, sino causalidades que han salvado la vida. Muchas veces lo hablo con mis amigos más cercanos, que cómo la vida está llena de esas causalidades. Ese determinismo muchas veces que a lo mejor del punto A al punto B tenemos muchas probabilidades, pero tenemos que llegar al punto A al punto B. Igual que todos, cuando nacemos, lo único que tenemos garantizado es pues, que vamos a fallecer. A lo mejor hay distintas estaciones que tenemos que pasar y que en un momento determinado todo, yo no sé si el universo, pero todo gira para que eso ocurra sí o sí. Muy interesante. La verdad que este tema no lo controlaba yo mucho y llevo unos días documentándome para poder hablar con usted, por lo menos con un mínimo de conocimiento suficiente para no quedar tampoco tan mal. Y es bastante interesante. Entre esa fase de documentación, pues vi que había, según algunos investigadores, unas cuantas, creo que eran 4 fases que explican la experiencia cercana a la muerte. Una espiritual, otra psicoanalítica, otra fisiológica y otros lo describían como algo telepático. ¿Cuál se acercaría más a su vivencia? ¿Lo podría englobar en alguna de las 4? Como digo, cada vivencia, cada experiencia cerca de la muerte es totalmente distinta. Esta clasificación es una de las múltiples. Conocemos quizás más la de Raymond Moody sobre las fases o quizás menos la de Grayson, por ejemplo, donde diferencia la fase. Más que definir una fase y encasillarse, una experiencia no se puede encasillar. ¿Cómo es un color? ¿Rojo o frío? Muy bien, a lo mejor el rojo es caliente y el azul llaman que es frío, pero después realmente son definiciones que uno lo hace de forma arbitraria, ¿no? Porque realmente es una arbitrariedad. Quizás estas definiciones también intenten poner palabras a hechos que es muy difícil, pero claro, cuando tú vives una experiencia, lo vives como real. De hecho, hemos hecho análisis con resonancia magnética dinámica, una resonancia donde a tiempo real se va midiendo la actividad cerebral, pruebas que bueno, se ha hecho en el Hospital de Virgen de la Risaca en Murcia con el doctor José Alonso, neuroradiólogo, y donde, al igual que yo, otras muchísimas personas, pues hemos entrado en ese tubo, yo en mi caso he estado casi 2 horas y 10 minutos sin moverme para hacer la experiencia, y donde te demuestra, o la conclusión que se saca es que la persona lo vive como real. Esos ganglios profundos, los ganglios de la base, la memoria, ese hipocampo que donde está nuestra memoria, donde en un momento determinado podéis recordar pues la primera vez que os montaste en bicicleta o que estamos haciendo esta grabación, eso se guarda en unos lugares de nuestro cerebro, pero la memoria profunda, nuestras experiencias vitales, esos momentos principales de nuestra vida, positivos y negativos, se guardan esos ganglios de la base
eso no se puede, y esa máquina de la verdad, que quizás sería la resonancia magnética dinámica, indicaría que nuestro cerebro no nos miente. Nosotros lo vivimos como real, por lo cual, desde el punto de vista psicoanalítico, pues, podría ser telepático, podría ser cualquier otro tipo. Lo que sí es verdad, nuestro cerebro lo entiende como real, esas experiencias son reales, y eso que yo vi y os he comentado de el viajar por un túnel sin luz de fondo, por ejemplo, esa parte física que la doctora Susan Blackmore dice que cuando uno cierra los ojos puede tener un efecto túnel. Pensemos que la mayoría de los hospitales, la luz que tiene, una luz cenital arriba, y que cuando uno está tumbado boca arriba, está en esa luz. Si tú cierras los ojos de esa luz cenital, nuestras pupilas se dilatan y hace un efecto túnel. El no ver el efecto túnel significa que esa respuesta neurofisiológica no sería atribuible, o sea, el efecto túnel no sería atribuible a la luz, porque habría que ver esa luz al fondo, ¿no? Pero esa luz al fondo que se ve, por ejemplo, Hieronymo Bosch, el Bosco, en su cuadro Su vida al Empíreo, que ahora mismo se encuentra en el Palacio Ducal de Venecia, que tiene algo así como 90 por 1,25, no un cuadro tampoco excesivamente grande. Se ve un túnel similar al túnel que cuentan muchísimas personas que tienen experiencias cercanas a la muerte, por lo cual indica que ya a principios del siglo XVI, pensemos que este cuadro se pintó entre 1502 y 1505, a principios del siglo XVI ya las personas tenían experiencias cercanas a la muerte, incluso muchísimo antes. Si nos vamos a Platón, por ejemplo, en su mito de Erg, o nos vamos al libro tibetano de los muertos, a ese Bardo Todol, o nos vamos al libro de los muertos egipcios, vemos que es algo genérico en todas las civilizaciones. Por lo cual, la parte cultural, evidentemente, puede existir, pero son culturas que en muchos casos no han tenido contacto la una a la otra, y que en todas ellas se va manifestando una misma realidad. Cuando una misma realidad se manifiesta sin contacto una con otra, hay que pensar que puede haber un trasfondo de realidad. Que sea común, lógicamente. Yo tengo un amigo que tuvo también un accidente de moto, estuvo varios minutos muerto, pero él lo que se vio es una especie de jardín paseando con una figura blanca que le hablaba. Él no era religioso, sigue sin serlo, pero ahora digamos que tiene más creer en los seres de luz, en energías y eso. ¿Tiene mucha gente ese tipo de experiencia con todos los datos, todos los testimonios que tienes? ¿Y tendría algo que ver con la religión, con que sean más religiosos, menos religiosos, más ateos, más escépticos? No, muy buena pregunta. Porque las personas cuando ven esos seres de luz, yo vi unos seres antropomorfos, pero no puedo decir que sean seres de luz. De hecho, en la figura, en el cuadro que os he comentado de la subida al Empíreo, se ve al fondo un ser de luz, similar a que cuentan muchísimas personas. Yo he tenido pacientes de muchísimas religiones, musulmanes, judíos, católicos, adventistas, ateos, y todos cuentan la presencia de un ser. Depende de tu religión, depende de tu paradigma, tú lo explicas de una forma u otra. Siempre digo, por ejemplo, un ejemplo que a mí me gusta, cuando Colón llega a América y los primeros habitantes de la isla ven esa nave, ese barco, y vean unos señores que bajan pues con unos petos metálicos, con un peinado muy determinado y con unas cosas largas y brillantes, pues seguro que nos decían, son caballeros castellanos o marineros castellanos o de la zona de Huelva que vienen a descubrir América. Te aseguro o aseguro que no. Ellos pues podían decir que eran dioses, que eran, de hecho, en muchos casos interpretaban que eran dioses que habían venido a colonizarlo. Esos señores barbados cuando en América prácticamente no existen el ser barbado, casi todos son lampiños, no tienen barba. Entonces, claro, ¿tú cómo explicas tu realidad? Con lo que tú sabes. Si a mi abuela yo le diese que un teléfono móvil, simplemente estamos hablando, pues diría, pues no sé, a una televisión pequeña, pero si lo hiciese en la Edad Media,
aquí los 4 que estamos estaríamos quemados, ¿eh? Otra por bruja, otro por hechicero y otro por mago. Pero estaríamos quemados. Por lo cual depende un poco del paradigma. Lo más importante es que en las personas que ven un ser común, como ocurre, por ejemplo, en los estudios de Harold y Osis en los años 50, donde cogieron pues, a personas de India, de Estados Unidos, de Reino Unido, de muchos países, y hicieron un estudio y vieron que es genérico. Lo que tú ves es como lo que Jung llamaba el inconsciente colectivo. Todas las personas ven prácticamente la misma historia, donde lo único que depende es la cultura. Si yo soy musulmán, pues veré a Alá o a Mahoma. Si soy cristiano, veré a Jesucristo o a Yahvé o a Dios, ¿no? Padre, si soy hebreo, pues veré a Yahvé. Y si soy ateo, veré a Gaia. Entonces, evidentemente, lo único en una realidad, en lo que se ve, es lo que cada uno interpreta con su cultura. Siempre digo, depende de la idiosincrasia de cada uno. Doctor, desde el punto de vista médico, una persona que sufre una experiencia cercana a la muerte, ¿está realmente muerta o por el contrario puede haber sido una especie de catalepsia que los distintos equipos médicos no logran detectar? Muy buena pregunta. Para tener una experiencia cercana a la muerte no hace falta estar muerto, ni tener una muerte clínica, ni una parada cardíaca, ni tener un fenómeno de Lázaro, que sería otro caso que a mí también me impresiona. Como personas, después de estar muchos minutos intentando reanimarlo, entran ya no en muerte clínica, sino en fallecimiento, en la muerte, y vuelven otra vez a la vida, ¿eh? Entonces, estas personas han tenido alguna experiencia cercana a la muerte. Esos 40 y tantos casos que se describe en la literatura y que Linko en 1982 da el primer caso, dice el primer caso, recoge el primer caso, pues dice que la medicina desconoce muchas cosas. Pensemos, cuando tú estás en un hospital de tercer nivel, tiene una serie de aparatajes que son el pulsiosímetro, el aparato de tensión, luego el aparato que toma el electrocardiógrafo y el electroencefalograma, incluso algunos aparatos que miden el tono muscular, por lo cual que alguien se te escape de que está vivo cuando no lo está es prácticamente imposible, ¿eh? Vamos a dejar un 0 y muchos millones de un 1%, por no decir que es imposible. De hecho, el fenómeno de Lázaro le dan por muerto y vuelve otra vez a la vida con un electroencefalograma plano. Tenemos casos de personas, como fue mi caso, una hipotensión muy severa, una deprivación de flujo sanguíneo y produce esa experiencia cercana a la muerte a personas que han estado en coma durante mucho tiempo, como el caso de Eber Alexander, ese neurocirujano norteamericano, que era uno de los grandes críticos de experiencia cercana a la muerte, pero también en personas pues que incluso han sido o que son ciegos. Kenneth Ring recoge casos de personas ciegas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. No hace falta estar muerto en muerte clínica, pero no es una catalepsia. La catalepsia se conoce porque la epilepsia catatotónica, la frecuencia cardíaca baja, pero tiene un tono muscular, ¿eh? De hecho, aparece lo que se llama la rigidez cerúlea. Tú coges a alguien, le levanta la mano y se le levanta y se le queda así, en el catatónico, ¿eh? De hecho, viene el ejemplo ese de la catatonía. Parece muerto sin estar muerto. Es verdad que antiguamente esas personas que daban por muerto y que en Reino Unido se consideraba en el siglo XVII y XVIII que un 25% de las personas enterradas podían estar vivos, no me extraña que tuviesen esa tapefobia, que es el miedo al ser enterrados vivos. Hoy en día no se produce. Hoy en día, si se hace un buen diagnóstico de muerte, no se produce. Por eso digo que muchas de estas experiencias cercanas a la muerte se han producido en hospitales de tercer nivel, hospitales con muchos medios o en unidades UCI que van por la calle, estas unidades de UCI móviles, donde la persona está en un estado crítico. Lo importante de la experiencia cercana a la muerte está en un estado crítico, sea cual sea. El ahogamiento, por ejemplo, hay personas que están en estado de ahogamiento, le llaman semiahogamiento porque la persona vuelve a otra vez a la vida, pero en ese caso la persona no respira, su corazón no late, como sale en las películas, pues se le da ese masaje cardíaco y se le da también la respiración
respiración asistida, ¿no? Si no se le diese, esa persona fallecería. Es la gran diferencia que existe. Pero la persona, como digo, puede estar muerta y tener experiencia cercana a la muerte. Lo vuelvo a decir, que en estas circunstancias donde desgraciadamente hay muchos fallecidos, donde estamos viviendo una pandemia terrible, seguro que aparecerán, porque en muchos casos aparecen experiencias cercanas a la muerte desde el punto de vista científico interesante, desde el punto de vista humano terrible. José. Bueno, antes nos refirió al cardiólogo holandés Pim van Lommel. Y bueno, yo por lo que he estado leyendo generó bastante controversia porque intentó aplicar para la explicación la física cuántica. ¿Qué opinión tiene usted sobre él y piensa que podría ser por parte de la ciencia considerado como hereje, equivaliendo términos con otra época? Evidentemente, hereje todo aquel que se sale de la norma establecida, tenga razón o no. Yo conozco a Alain Pim van Lommel en persona, creo que un gran investigador, una persona muy seria. Y el estudio que él realiza en Lancet en 2001, una de las revistas más importantes que existen y que hoy en día está siendo referencia, por ejemplo, para estudios de la pandemia. Y es referencia, al igual que otra British Medical Journal o otras revistas, tiene un umbral de crítica y de criterio muy alto. Él realiza un estudio para aquellos seguidores que no conocen, él realiza un estudio durante 8 años en varios hospitales donde en unidades de cardiología, en estos lugares donde la persona, pues evidentemente, por ley de la probabilidad, pues va a tener paradas cardíacas, va a fallecer alguno, un 20 y tantos % se recuperan, no son muchos, pues de este 20 y tantos %, un 18% tienen experiencia cercana a la muerte. Hay veces que una experiencia cercana a la muerte, hay veces que 2, incluso hay personas que 3 experiencias cercanas a la muerte. Él recoge, además en ese artículo se puede ver esa experiencia cercana a la muerte. Él lo único que dirige ese estudio, si no recuerdo, y lo estoy diciendo de memoria, de 344 pacientes, si no recuerdo, y 8 hospitales, si no recuerdo mal. Si es así, os invito a que a los oyentes se vayan al artículo de Lancet de 2001, de la experiencia cercana a la muerte, por lo cual podéis conocerlo. Y una de las experiencias que cuenta, si me permitís, yo lo cuento porque para mí era una leyenda completamente urbana. Es de un paciente de 44 años que sufre una parada cardíaca, tiene una dentadura postiza con 44 años, por lo cual se ve que su medida higiénica dental en Holanda no era muy buena. Le tienen que quitar, para intubarlo, para meterle ese tubo por la garganta, le tienen que quitar la dentadura postiza. Y en ese carro de parada, donde está el oxígeno, donde está el óxido nitroso, donde está el ventilador, la máquina que le mete presión positiva, donde están los anestésicos, donde están los cardiotónicos, la dopamina, la dobutamina, la adrenalina, todos esos medicamentos que se ven en las películas y que están ahí, el aparato de intubación, pues cogen, pues claro, en el estrés se meten una gasita normalmente y lo dejaron allí. Cuando fueron a arreglarlo, pues se ve que el personal que se estaba encargado dejó allí ese material. A las 2 semanas, esta persona de 44 años, según refiere este artículo, se despierta. Se despierta, está ya mejor. Y claro, imaginar una persona, si ya la comida de hospital, para aquellos que habéis podido visitar como visitante o como cliente, como dicen ahora, palabra que no me gusta absolutamente nada, ni usuario, sino como paciente, como persona que tiene que estar allí con paciencia. Como digo, la comida de hospital, pues evidentemente bastante siempre regular, por muy buena que sea, y el masticar para este hombre era fundamental. Ve a una enfermera, se levanta y literalmente le tira de la bata, del pijama, y le dice: por favor, usted fue la enfermera que me atendió cuando yo tuve la parada cardíaca, me quitó la dentadura postiza y la puso en el carro de parada. Palabras textuales, yo me imagino que la enfermera se quedó ojiplática,
ella no se acordaba, daros cuenta que su trabajo prácticamente es hacer eso todos los días. Es un caso más de los que ocurre, que eso se hace automáticamente. Como digo, la enfermera yo creo que le insistió tanto que, bueno, fue a esa habitación, a ese cubículo donde tienen el carro de parada y bueno, ¿cuál fue su sorpresa? Pues como podéis imaginar, estaba la dentadura de este hombre ahí. Una persona en parada cardíaca que cuando se le quita la dentadura está totalmente desconectado sensitivamente o sensorialmente. A las 2 semanas le dice a la enfermera que le había quitado la dentadura, que su dentadura se encuentra ahí, porque él refiere, como ocurre en muchísimos casos, que él vio desde arriba cómo le realizaban las maniobras y le quitaba la dentadura a esta enfermera. Eso lo recoge Pittman Lommel, como lo hemos recogido muchísimas personas, y a poco que te acerque a una investigación te das cuenta de que eso está ahí, que las personas te refieren desde el color de los aparatajes, como una persona, por ejemplo, se desmaya en la UCI cuando va a ver a un paciente, en mi caso, o en Barcelona, a un familiar, la misma historia, a 1.100 kilómetros de distancia, te das cuenta, la misma historia, 2 pacientes completamente distintos, y que después de despertarse preguntan por la persona que se ha desmayado. Por lo cual hay que decir, 2 historias que no tienen relación ninguna entre sí, donde las personas no tienen relación, cuentan la misma historia con las mismas circunstancias, pero a 1.100 kilómetros. Entonces tienes que decir que los 2 se desmayaron, que cuando uno está en un coma inducido, está, si alguno ha anestesiado, alguno ha dormido, y los seguidores, muchos seguro que habrán tenido alguna operación. Tú te acuerdas cuando duerme, cuando despierta, es posible que alguna vez puedas escuchar algo, pero ver que alguien se cae, verlo físicamente, reconocer quién es, pues la verdad es que es bastante difícil de entender si no es desde el paradigma de que la experiencia cercana a la muerte hay algo distinto al cuerpo físico. Yo ese testimonio precisamente sí lo había leído, el de la dentadura, y eso me lleva a otra pregunta, que también es una duda que tengo, también sigue siendo personal. Muchos testimonios, todos tienen un punto común, como de una conciencia superior, pero también me imagino que cada persona es diferente y cada una tendrá su historia individual, su vivencia individual. ¿Algún testimonio de todos los que le han llegado le ha impresionado como hasta decir, este caso no es especial, es súper especial? Mucho, mucho. Cuando te acercas, y por eso digo que en el libro se presentaron, creo que son 32, 33 casos por ahí y muchísimos más que tenía recogido y muchísimos más que he recogido posteriormente. Pensad que esto es como una cadena. Una vez que alguien sabe, te empieza a acercar, puede hacer las investigaciones. Y lo que te llama la atención, Almudena, es que cada uno lo vive de una forma distinta. Cada uno lo cambia de una forma distinta, depende de la idiosincrasia. Siempre digo que ese cambio vital que se produce en la persona puede ser desde 180 grados a 20 grados. Cada persona lo vivimos de una forma. Una película de miedo, cada persona lo vive de una forma. Un accidente, cada persona lo vive de una forma. El operarse de cualquier cosa, hay personas que se le acaba el mundo y hay personas que y yo lo he visto a pacientes que lo viven, incluso operaciones graves, con una tranquilidad pasmosa. Depende un poco de la persona, de esa idiosincrasia, de esa forma de ser de cada uno. Lo que uno aprende con H y sin H, en experiencia cercana a la muerte es muy diferente en cada uno. Hay personas que cambian completamente de vida, hay personas que no cambian de vida, pero sí cambian de algunos conceptos de su vida, y hay otras personas que realmente es un antes y un después, ¿no? Entonces, por eso digo de que cada persona, y no tiene que ver ni con el género, ni con la etnia, ni con las edades, depende más del impacto que le haya producido a la persona eso que ha vivido. Porque una de las cosas que sí es común, y se lo comentaba a un compañero de radio precisamente, que él había tenido una experiencia cercana a la muerte, decía, no, a mí no me ha cambiado. Y yo se lo decía, vamos a ver, ¿cómo era tu vida antes de la experiencia cercana a la muerte? Me decía, sí.
¿Y cómo es ahora? Dice, completamente diferente. Digo, bueno, me ha cambiado, ¿no? Dice, hombre, viéndolo así, sí. Digo, ¿cómo era? Yo lo conozco mucho y de muchos años, y de hecho lo conocí antes de la experiencia cercana a la muerte. ¿Cómo era? Pues yo de tal forma. ¿Y cómo es ahora? Distinto. ¿Y tú ahora esto le da valor? Yo no. ¿Y antes? Oh, totalmente. Entonces, claro, la idiosincrasia de cada uno, ese momento impactante hasta el que niega que le ha cambiado, muy probablemente le haya cambiado. Porque evidentemente es el conocer que después de esta vida física hay otra realidad, distinta. No vamos a ponerle apellidos porque todavía no ponemos. Evidentemente fuera de toda religiosidad. Aquí no vamos a hablar de ni cielo, ni infierno, ni purgatorio, ni las 40 vírgenes musulmanas, ni el Valhalla después del Ragnarok, ¿no? Esto cada uno es totalmente libre y que lo puede depende de su pensamiento. Pero realmente lo que sí es verdad es que produce ese cambio humano que cada uno lo vive de una forma distinta. Bueno, yo, doctor, tengo que romper una lanza a favor de los cocineros de hospital, porque tengo una muy buena amiga que es cocinera de hospital, es muy buena cocinera y aparte nos escucha. Entonces, a favor de ella voy a romper una lanza. Hay hospitales que se comen muy bien. Digo que la comida de hospital, imaginaros que la comida de hospital no tiene sal, no tiene la dieta de hospital, no digo la comida, hay hospitales que se comen muy, muy bien, ¿eh? Pero estamos hablando la del paciente, pensemos que te quitan la sal, que los diabéticos le quitan el azúcar, son comidas duras de comer, ¿eh? Aunque sean blandas, dieta blanda, son muy duras, te lo digo por conocimiento de causa. Bueno, ahí queda. Bueno, en el espacio anterior, en el programa anterior, nos acompañó el compañero Juanma García, que le mandó un saludito y nos había hecho una pregunta para usted, que por cierto ya la ha contestado, pero como es algo de rigor, se la voy a hacer. La pregunta nos lanzaba Juanma. ¿Cambia la vida a las personas que sufren una experiencia cercana a la muerte? Primero un saludo para Juanma, otro gran investigador de los temas de misterio. Y realmente, como lo he comentado, cambia. El cambio, la transmutación, esa metamorfosis, que cada uno lo vivimos de una forma distinta, hace que los conceptos de la vida te cambien. Y como en cada situación, curioso que si tú te pones cómo la vivirías antes de la experiencia cercana a la muerte, cómo la vives después de la experiencia cercana a la muerte, completamente distintas. Ya digo, hay personas que el giro es de 180 grados y hay otras que es menos el giro, pero el cambio de vida asegurado y absoluto. Doctor, ¿tienen una cara oscura las experiencias cercanas a la muerte? ¿O pueden llegar a tenerla? También hay experiencias cercanas y me imagino que estará hablando de experiencias cercanas a la muerte negativa. No todas son paraísos, seres de luz, cosas blancas. Hay un autor que se llama Rowling, el doctor Rowling, no tiene nada que ver con lo de Harry Potter, es un doctor, H.K. Rowling, que tiene un libro que se llama La bajada al infierno y subida al mismo, de unos 200 casos de experiencia cercana a la muerte negativa, donde la persona, y yo tengo un caso recogido similar, donde la persona, en vez de ver el túnel de luz, seres positivos, cosas positivas, suele ver cosas muy negativas, depende de su cultura. Por ejemplo, la persona que yo pude investigar, pues veía y decía que el infierno estaba ahí, que era algo terrorífico, que no daba miedo, que era terror. ¿Qué es lo que ocurre? Porque claro, hay que decir, bueno, entonces que es la verdad una cosa u otra. Evidentemente todavía no lo sabemos, pero sí es verdad que esas personas en general que han tenido esa experiencia cercana a la muerte negativa, la gran mayoría, no todo, la gran mayoría son personas con una idiosincrasia muy especial, con una vida, vamos a llamarle azarosa, con muchos problemas. Otro a lo mejor no, que como todo no hay reglas sin excepción, pero sí es verdad que existen esas experiencias cercanas a la muerte negativa. Si me dice la diferencia o la estadística, pues diría 9-1, si fuese 10 o 90-10, pero no podemos negar la obviedad que están también ahí. Y evidentemente hay que seguir investigándola por qué ocurre. Las personas que se recuperan y después de una experiencia cercana a la muerte,
¿Todos lo recuerdan tal como se despiertan? ¿Algunos tardan más? Recordarlo. ¿Qué es recordar esa experiencia? ¿Es algo paulatino? ¿Es algo...? Hay personas, también muy buena pregunta, no me la suelen hacer, fíjate, Almudena, que es una pregunta que... Hay personas que lo recuerdan inmediatamente, se despiertan y recuerdan igual que la cuentan inmediatamente. Hay otras personas que recuerdan algo, pensemos que la mayor parte de personas, o muchas de las personas, por un traumatismo, un shock traumático, sea cardíaco, sea de accidente de tráfico, sea de un ictus o de lo que sea, suele ser por algo traumático. Como el shock traumático te produce una amnesia lacunar y temporal, o sea, no te acuerdas de un periodo de lo que te ha ocurrido en ese momento, pero después te vas acordando por fragmento hasta que ya completas más o menos la historia. Cuando ese trauma se resuelve o cuando la mente se recompone, se va recordando datos. De hecho, muchas veces hay elementos que no te das cuenta que están ahí. Es como cuando tú ves una foto y está ahí lo que tú estás viendo, pero hasta que no te fijas, no le das valor. Pues así ocurriría también la experiencia cerca de la muerte. Tu mente, que una mente estereoscópica, tú puedes ver a 360 grados, una cosa muy, muy llamativa, algo que llama mucho la atención, incluso puedes escuchar, incluso hay personas que ven y escuchan en lugares distantes, casos que bueno, alguna vez lo he comentado de pacientes pues que incluso, y para desdramatizar un poco el hecho, un caso de un paciente pues que tuvo una parada cardíaca, yo estaba en el hospital y le tuve que hacer una traqueotomía de urgencia por un problema que había tenido, tuvo esa parada cardíaca y en la historia que él me cuenta, que él cuando tiene esa experiencia cercana a la muerte, ve cómo su familia, casi todo era un terrateniente de un pueblo cercano de la Sarquía. Como digo, unos se están quedando con la casa, el otro con los terrenos de aguacate, el otro con los terrenos de no sé cuánto, el otro con el cortijo, menos una de la hija, que dice, por favor, papá, está muy grave, yo no, ahora mismo el dinero es lo que menos importa y absolutamente no sé cómo podía hablar de esto. Bueno, él me lo contaba después de un tiempo, hicimos lo que suele ocurrir en estos casos, se hace amistad, te cuentan su cosas más profundas y se lo dije, digo, fulanito, y al final, ¿qué hiciste? Dice, yo he desheredado a todo, he dejado nada más a mi hija y los demás. No voy a decir la palabra porque es bastante fuerte, ¿no? Pero imaginaros hasta qué punto, porque después confirmaron de lo que este hombre había vivido de sus familiares cercanos, su hijo, su familia cercana, que estaba a 40, 50 metros en otra habitación, él lo estaba viendo en realidad. Bueno, evidentemente eso es uno de esos ejemplos que no sé si la causalidad hizo pues que este hombre se diese cuenta que tenía buitre y cuervo a su alrededor y alguna paloma, en este caso, es su hija que realmente pues la que tuvo el final feliz. Y yo creo que qué cosa mejor que saber quién tienes a tu lado, amigos y enemigos, evidentemente. Es real la historia, ¿eh? No le he puesto... Ahí es mucho más larga, ¿no? Porque cuando uno habla de estos casos, habla en 30 segundos, en 1 minuto, 2 minutos. Hay veces que son 7, 8 años, 5 años, 2 años de investigaciones, de hablar una y otra vez con esta persona, de reunirte, de encontrarte con ellos, de hablar por teléfono, de mensajes. Entonces, claro, cuando tú lo cuentas en 30 segundos, 1 minuto y cuentas la parte... pues que es un poco anecdótica, ¿no? Incluso si me apura algo dramático, jocoso, pues te das cuenta que, bueno, la historia es muchísimo más amplia, pero bueno, yo creo que hay que quedarse con la moraleja. Esto es real, esto ocurre y bueno, el tema es, como antes me preguntaba José sobre Pittman-Lomel y la energía cuántica. No sabemos si esa es la respuesta. Hay otros autores que dicen que también el corazón es otro segundo cerebro o las suprarrenales, pero el Pittman-Lomel, por ejemplo, habla de ese
conciencia exterior. Hay un profesor mío, también amigo, radiólogo y profesor de la facultad, Luis Arriba, pues que él está convencido. Y de hecho el otro día tuvimos una conversación muy animada sobre los datos que hay para entender que la conciencia se encuentra fuera de nuestro cuerpo físico, que no es solamente nuestro cerebro y nuestro entendimiento. Bueno, yo creo que después de este caso tan particular que nos ha contado, yo por lo menos le doy gracias a Dios por la familia que tengo. Y bueno, ahora quería aprovechar para dejarle una puerta abierta, doctor, lo que va haciendo para que nos entendamos una auténtica encerrona. ¿Volverá otro día para hablarnos de ese otro gran libro, Milagros Médicos? Bueno, te digo que sí, yo te digo, y fíjate la causalidad, la casualidad. Sé que me habíais escrito, y lo digo públicamente, por Messenger y se había perdido en el abismo de los correos. ¿Y cómo? La causalidad hace que aparezca ese correo, no sé cómo, y bueno, que se había perdido en el abismo, y a partir de ahí pudimos y hemos podido hacer este programa. Pues bueno, por supuesto, volveremos a ese otro tema, de otros muchos temas que me encanta, que sigo investigando, que son esos milagros médicos, esas curaciones inexplicadas que también, que te llegan cada día casos cada vez más inexplicados, no inexplicables, cada vez más inexplicados, pero que te das cuenta de que entendemos muy poquito de medicina. Hay que verlo en esto de la pandemia tan terrible que estamos viviendo, y que el ser humano, con su pluripotencialidad que parece que tenía, un virus ha hecho tambalear los cimientos de toda una civilización del siglo XXI. Por lo cual tenemos que decir, y yo digo una frase que me encanta de Descartes: daría todo lo que sé por la mitad de lo que desconozco. Pues bueno, doctor, yo le voy a hacer una última pregunta, y yo creo que es también interesante, porque al fin y al cabo, como todos somos personas, todos tenemos que pasar el camino, y al final creo que todos somos susceptibles de vivir una experiencia cercana a la muerte. ¿Los niños pueden vivirla? Sí, hay casos de niños que han tenido muchísima experiencia cercana a la muerte, y casos de personas. Yo no he recogido personalmente ningún caso, y bueno, lo que sí os digo es que los niños, como pudo ser, por ejemplo, Tony Burpo, o otras muchísimas niños que han tenido este tipo de experiencia, lo que sí os puedo decir es que ellos viven esta experiencia cercana a la muerte sin la aculturación del adulto. ¿Por qué? Porque esa aculturación que todos tenemos, esa aculturación que todos podemos tener, los niños no la tienen. Los niños lo que nos dicen es lo que viven. Como en un momento determinado ellos tienen esa vida corta, y que ellos te van a contar lo que realmente están sufriendo, viviendo, con sus palabras. Por eso digo, ellos te hablan, pues, a lo mejor de un ángel, o de una mujer blanca, o de, no sé qué decirte, de eso, a lo mejor, como fue Tony Burpo, porque el padre era metodista religioso, pues de Jesucristo. Pero realmente lo que estamos diciendo, que realmente ellos también pueden vivirlo. Por lo cual, si ellos viven esta experiencia cercana a la muerte, cualquier persona puede vivirla, a cualquier edad, evidentemente. También los ancianos con 100 años pueden vivir experiencias cercanas a la muerte. Viene bien esta pregunta de José, porque a mí me gustaría, por última pregunta, sino que nos hablara un poco, porque hubo un caso que usted habló en Cuarto Milenio, en un programa, creo que por el 2011, de un barco que encalló en Dinamarca, en un fiordo.
y unos niños estaban en el barco, 7 de ellos, el agua estaba a, creo que era 2 grados, bastante baja temperatura, 7 de ellos sufrieron durante unos minutos una muerte, se recuperaron los 7, tuvieron los 7 una misma experiencia cercana a la muerte al estar conectados también en ese mismo momento. Que, por si nos puede contar un poquito más ese caso. Lo más llamativo que todos vivieron, la hipotermia es otro de los elementos que desconocemos. Hemos tenido el caso de Audrey Marsh, por ejemplo, aquí en Gerona, en los Pirineos españoles, donde esta profesora de inglés sube a la montaña con poco menos que una chaquetita, va con su marido y tiene una hipotermia. Él está 6 horas en parada cardíaca, 6 horas donde tienen que reanimarla en un hospital de Barcelona, y esta persona en esta parada cardíaca pues después se recupera. Hay lugares, en Noruega, por ejemplo, el hospital de Tromsø, que está justo debajo del círculo polar ártico, donde las personas pueden tener esas paradas cardíacas por el frío intenso, pero que se recuperan. Lo que hacen es, poco a poco van calentando el cuerpo, y al calentar el cuerpo, después a los 30 grados se le emite una chispa, una reanimación cardiopulmonar para activarlo. Lo peor en estos casos es que puede haber un edema cerebral y una lesión importante. En el caso de Audrey Marsh, o en el caso de estos chicos, que incluso algunos refieren esa experiencia cercana a la muerte compartida, curiosamente. Como digo, en el caso de Audrey Marsh, ella lo único que tenía una pequeña, lo que se llama disestesia, una pequeña anestesia en los dedos, pero no sufrió ninguna otra alteración. En el caso del hospital de Tromsø, pues tienen hasta el año 81 se morían todos, y después del año 81 han salvado muchísimas vidas. Aquí en Huesca teníamos también muchos casos de hipotermia, en donde se iban reanimando. Esa hipotermia hace que la persona esté con un electroencefalograma plano, con una respiración cero, con un movimiento cardíaco cero. Es verdad que el cerebro cada 6 grados, a partir de esos 33 grados aproximadamente, utiliza un 6% menos de oxígeno, hasta que en un momento determinado de hipotermia severa ya no deja de funcionar, pero curiosamente se vuelve a reactivar y entonces vuelve otra vez a la vida. Lo que hay que preguntarse, y yo lo preguntaba en ese programa, ¿dónde está la conciencia en esos momentos? Donde la persona con el electroencefalograma plano, porque cuando uno está anestesiado tiene un electroencefalograma, evidentemente, ya digo, una persona, electroencefalograma plano, parada cardíaca, donde, como comentaba también, el fenómeno de Lázaro ya no es por hipotermia, sino que es en una parada cardíaca, que puede ser, por ejemplo, en el caso que me contaba del INCO, la primera paciente estuvo en parada cardíaca 15 minutos después de intentar reanimarla, o sea, muerta completamente durante 15 minutos, y después ella misma se reanimó. En el caso de Audrey Marsh y de estos chicos que era una excursión a un lago, a un fiordo noruego, esos que la verdad que son una maravilla. Yo he tenido ocasión de viajar por allí, pero es verdad que el agua, incluso en verano, está muy fría. Imaginamos que en primavera, en otoño, realmente sigue estando helada prácticamente, y en invierno se congela, por lo cual el caer en el agua 6-8 minutos puede aguantar, pero después entra en estado de gran hipotermia, ¿no? De hecho, por ejemplo, en el Titanic, esas 1.500 personas que murieron, y ahora en abril se ha cumplido pues casi los 110 años, 108 años creo del hundimiento de Titanic, la gran parte de personas murieron por ese hipotermia más que por ahogamiento, ¿no? Ese Carpathia, ese barco que tenía que haber ido o que fue a rescatarlo, no llegó suficientemente a tiempo. Como digo, evidentemente, en ese caso de Audrey Marsh,
o en ese caso de estos chicos en la Universidad de Tromsø, el hospital de Tromsø, que yo creo que con mucho el que más experiencia tiene de reanimar a personas fallecidas. De hecho, tiene 26 casos, aunque el caso más largo, por ejemplo, es un caso de un chico polaco de 2 años que estuvo algo así como 8 horas en parada cardíaca por hipotermia y después se recuperó sin ningún problema. Entraremos, milagros médicos. Pues si queréis, en el próximo programa os cuento algún otro caso de algún chico pues, que tuvo un accidente de tráfico con salida de masa encefálica y a las 2 semanas estaba jugando en su casa. Sí, no, lo tienes que contar, sí. Bueno, ya como colofón final, creo que Almudena nos tiene preparado nuestro próximo invitado y ella te va a contar y te va a pedir que le lances una pregunta. Almudena. Todo viene porque nosotros, pienso que todo lo que estamos hablando tiene que ver también con lo que son los sueños lúcidos. Tendría algo que ver. Entonces, nuestro próximo invitado, nuestro próximo colaborador es Enrique Ramos. Y queríamos saber qué pregunta le lanzaría a Enrique Ramos para que nosotros se la hiciéramos. Pues, ¿cómo ser un onironauta? ¿Cómo se hace? Porque a mí es una de las cosas que más me encantaría, pero mira que Enrique o Manuel Fernández, ellos hablan de esos sueños lúcidos, pero ser un onironauta, el poder viajar en tu sueño, aunque muchas veces es curioso que sabemos que los sueños, estamos en un sueño, y que los sueños son, como decía Pedro Calderón de la Barca, pero también esos sueños premonitorios de Tutmosis III. Es decir, me permitís le haría esas 2 preguntas. ¿Qué piensa del sueño, por ejemplo, de Tutmosis III y esa estela del faraón que se encuentra a los pies de la pirámide que tuve no hace mucho la ocasión de visitar cuando todavía se podíamos viajar libremente? Como digo, ¿qué piensa eso y cómo ser, sobre todo, un aeronauta? Que la verdad me gustaría experimentar, evidentemente, sin ningún tipo de alucinógeno, que eso es distinto. Te la haremos. Ahí queda reflejada. Pues nada, llegando ya al espacio final de este programa, doctor, antes de nada, muchísimas gracias por acceder a esta invitación. Ha sido un auténtico placer tenerla aquí. Yo personalmente me quedo con esa charla que me abrió a las experiencias cercanas a la muerte que tuvimos fueron 3 años ya, en el 2017, en el Congreso de Ruta a lo Desconocido, ¿no? Ruta a lo Desconocido. Ruta a lo Desconocido en Villalba del Alcoa, ahí me abrió las puertas las ECM. Este magnífico ejemplar, que para mí es una maravilla, y a muchas personas se lo he dejado y piensan lo mismo. Pues por abrirme las puertas a mí personalmente, las experiencias cercanas a la muerte y por aceptar esta invitación, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mario, José, Almudena, José, Mario, de verdad, muchas gracias a ti. Saludo a todos los oyentes y bueno, cuando te gusta algo, cree en algo y también crees que lo que se está haciendo es serio, un trabajo serio, pues evidentemente realmente pues te gusta transmitirlo. Y bueno, y también, fijaros el que aparece aquí, para aquellos que sigan en vídeo, es mi compañero, mi amigo, como podéis ver, ese ser que yo digo tan especial y que nos acompaña. Otro tema muy interesante que realmente a mí siempre me tienen intrigado, esa capacidad que ellos tienen hasta para detectar cuando te encuentras bien y cuando no te encuentras bien. Yo lo avisaba al principio de la grabación, que era muy probable que apareciese. Yo lo conozco en Facebook. Yo, por mi parte, muchas gracias por haber estado con nosotros. Espero que hayas estado a gusto, que a la siguiente también estés a gusto y que un placer. Aprendemos todos los días con todos los colaboradores, en este caso con las experiencias cercanas a la muerte. Muchas gracias. Muchas gracias, Almudena. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Mario. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Un placer. Y hasta aquí el programa de hoy, compañeros. Recordarnos que podéis seguirnos en las distintas redes, iVoox, Facebook, YouTube,
Nos despedimos de esta nueva entrega de Llamada a lo Desconocido 20.20. Hasta la próxima.